por streaming visitando www.elciudadano.gov.es. En la jornada informativa de este miércoles 8 de noviembre del 2017 vamos a generar una transmisión en vivo desde el Palacio de Carondelet, en donde en pocos minutos más el presidente Lenín Moreno Garcés recibirá de manos de varios de los exasambleístas constituyentes de Montecristi un manifiesto respecto de la consulta popular. Y ustedes pueden apreciar ya las imágenes del ingreso del presidente Lenín Moreno hasta el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. Va a estar pues acompañado de varios ex constituyentes. Ahí podemos ver a César Rodríguez, por ejemplo. También vamos al dirigente indígena Franklin Columba. Podemos apreciar también la presencia en la mesa de María José Carrión, Diego Borja, que fue asambleísta constituyente en Montecristi. En aquel tiempo integraba las filas de la izquierda democrática. Algunos rostros conocidos. Fernando Salazar también lo podemos apreciar allí. Él fue asambleísta constituyente, asambleísta nacional constituyente en Montecristi. Algunos rostros conocidos, otros que recordamos pues físicamente, no los ubicamos tanto por el nombre, evidentemente han pasado 10 años. Iván Rodríguez, por ejemplo, ahí lo tienen ustedes, fue asambleísta constituyente por la provincia de Carchi, dirigente en su momento del MPD y llegó a la constituyente auspiciado por Alianza País. Saludando a todos ellos, al presidente Lenín Moreno Garcés, decía que en la mesa directiva estará acompañado de María José Carrión, quien fue parte de la Asamblea Constituyente de Montecristi y que actualmente es legisladora por la provincia de Pichincha y presidenta de la Comisión Legislativa de Fiscalización y Control Político. De espaldas a la Cámara se encuentra Ricardo Zambrano, asambleísta manabita, actual legislador, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria y quien en su momento también formó parte de la Constituyente de Montecristi. Vemos también a Teresa Benavides, asambleísta manabita, quien fue parte de la Constituyente. En fin, una serie de personajes que formaron parte de ese proceso que significó la redacción de una nueva constitución de la República, aquella asamblea que se instaló justamente el 30 de noviembre del año 2007 y que terminó sus labores con la votación de la constitución durante la madrugada del 25 de julio del año 2008. Recordamos porque tuvimos la oportunidad de atestiguar justamente gran parte del proceso constituyente y por cierto el momento de la aprobación de la constitución, aquella que fue pues votada de forma nominal, es decir, uno por cada uno de los asambleístas. En esta ocasión, y dado el momento político que vive el país, se han reunido varios de esos constituyentes de Montecristi para llegar hasta el Palacio de Carondelet y entregar un manifiesto relacionado con la consulta popular. Vamos de inmediato con la transmisión generada desde el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno. De la Asamblea Nacional, ex asambleísta constituyente por Pichincha, y al señor Gorky Aguirre, ex asambleísta constituyente. Al mismo modo, queremos saludar a las autoridades del gobierno que acompañan esta ceremonia, igualmente a ustedes, señoras y señores, ex asambleístas constituyentes, a los señores de los medios de comunicación y a todas las personas que nos están siguiendo esta transmisión a través de Televisión Ciudadana y escuchando en Radio Ciudadana, además de las redes sociales que mantiene el gobierno nacional. Como primer número del orden del día, vamos a dar la bienvenida a la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, María José Carrión. Muy buenos días, querido presidente constitucional de la República, queridos colegas, asambleístas constituyentes, con quienes tuve el grato honor de compartir 8 meses en una asamblea constituyente que fue el anhelo de millones de ecuatorianos por construir una sociedad distinta. Asamblea constituyente que cristalizó, sin duda alguna, todos los sueños de las grandes mayorías. Asamblea constituyente, queridos amigos y querido presidente, que cristalizó el anhelo de recuperar la patria a través de la soberanía, a través de los principios fundamentales que devolvieron al Estado lo que debía ser devuelto. Asamblea constituyente, presidente, que a través de un proyecto de transformación profunda construyó los principios para hacer de esta constitución una constitución garantista en beneficios de las grandes mayorías. Sus sueños, queridos asambleístas, pero sobre todo los sueños del pueblo ecuatoriano, se cristalizaron en una constitución, la Constitución de Montecristi.
que tuvo el voto mayoritario, presidente, de todos los ecuatorianos y que la avalaron como su gran acuerdo nacional. Es importante, previo a esto, recordar las crisis políticas y económicas de las cuales nuestro pueblo fueron víctimas y que vieron en una esperanza transformadora el lograr constituir una constitución que fue una casa abierta. La Asamblea de Montecristi, cuna de Alfaro, fue precisamente las puertas abiertas de esa casa que siempre debió haber sido la Asamblea Nacional, antes Congreso Nacional. Cristalizó los sueños fervorosos de los jóvenes por la educación universitaria gratuita, de los ecologistas por preservar nuestros recursos naturales, de las mujeres por los derechos políticos, de los hombres por el derecho al trabajo. Esa Constitución de Montecristi, señor presidente, recibió miles y miles de visitas en largas y extenuosas jornadas en las cuales cada compañero legislador constituyente tuvo una gran responsabilidad. Cada palabra que está en esa Constitución es el reflejo propio de los sueños de los ecuatorianos. Pero es también muy importante hoy día tener la posibilidad de constituir señor presidente, como un frente de asambleístas constituyentes para el respaldo irrestricto a la consulta popular como mecanismo fundamental de democracia directa. Creemos sin duda que la vida es un largo camino y es un aprendizaje constante. Creemos sin duda que ninguna obra hecha por el ser humano es perfecta. Creemos que toda obra hecha por el ser humano es perfectible. Y creemos en la capacidad constructora de estos legisladores constituyentes. El día de hoy, querido presidente, a ustedes, a su equipo de gobierno, a Eduardo, quien nos ha abierto las puertas, les venimos a entregar una discusión que ha sido avalada por ese fervor de transformación que en su momento nos abrigó a todos los constituyentes y que hoy ratificamos. Como lo dijimos en el artículo 1 de la Constitución que escribimos, colegas, el pueblo es el mandante y además el primer fiscalizador del Estado. Y usted, a través de la consulta, presidente, le está dando y devolviendo ese rol al pueblo. Y nosotros, como constituyentes, planteamos sin duda alguna que ratificamos nuestro compromiso por aquellos primeros principios que fueron los que inspiraron a esta masiva transformación que ha sufrido la patria, que son principios en los cuales sabemos que su plan de gobierno, presidente, va a contar con el respaldo de los constituyentes, así como también del pueblo ecuatoriano, que es el de erradicar la pobreza y la construcción del plan Toda una Vida. Para nosotros, estar el día de hoy, con muchos años que no nos habíamos visto, ha sido un momento grato. Muchos han hecho de su vida el ejercicio privado, otros han seguido en la función pública, pero siempre con esa vocación de servicio, presidente. Venimos el día de hoy a respaldar a la consulta popular como un mecanismo de participación directa y venimos a decirle, presidente, estos asambleístas constituyentes somos una fuerza que en su momento fue constituyente, ahora constituida, y que la voluntad de Dios nos ha llevado a estar donde estamos. Cuente con este equipo para el análisis de las preguntas una vez que también la Corte se haya pronunciado, para el apoyo, para la discusión, para el debate. Nos hemos constituido en este frente para ser parte de esto que en su momento fue también un momento importantísimo de la política pública nacional, que fue la Asamblea Constituyente de Montecristi. Muchísimas gracias, queridos colegas, a todos que vinieron de todos los rincones del país a decir aquí estamos y como siempre a brindar su contingente, su historia de vida. Querido presidente, muchos compañeros y compañeras incluso han tenido enfermedades catastróficas. Muchos han tenido que enfrentar la pérdida de familiares. Muchos, incluso hoy una compañera me decía, mi esposo está en Solca, pero él me dijo, anda, ese es Denis Koch. Él dijo, anda, porque este es un deber que la patria te pide. Y eso quiero ratificar el día de hoy. Gracias, compañeros, por ese compromiso profundo que ustedes tienen por el país. Un país al que nos debemos y que debemos estar a la altura del momento histórico y decirles siempre
Patria querida cuenta con nosotros, aquí estamos los constituyentes y respaldamos esta convocatoria a la consulta popular. Muchísimas gracias, presidente, por la premura de la cita y sobre todo por recibirnos con tanto cariño. Gracias. Gracias, muy amable a María José Carrión por la explicación de esta iniciativa. En el segundo lugar, en el orden del día, vamos a recibir en la lectura y entrega del manifiesto de apoyo por el exasambleísta constituyente Gorky Aguirre. Por favor. Compañero presidente constitucional de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés, compañera María José Carrión, compañeras y compañeros todos, asambleístas constituyentes de Montecristi. Es un honor la delegación que ustedes me han dado para dirigirme al compañero presidente de la República del Ecuador, para a su vez dar lectura el manifiesto suscrito por ustedes como personas íntegras en el respeto de la Constitución realizada por nosotros. El espíritu de Montecristi se acoge a un pensamiento filosófico del pueblo, y es el pueblo quien nos dictó que hagamos esta Constitución, y está inscrita de esa manera, bajo el pensamiento filosófico del pueblo. Pues nosotros no podemos quedar atrás de defender justamente lo realizado, que es la Constitución de Montecristi. Señor presidente, permítame dar lectura al manifiesto que hemos preparado para dar a conocer nuestro punto de vista referente a la consulta popular convocada por su honorable persona. Frente de Asambleístas Constituyentes de Montecristi. Preámbulo de la Constitución de Montecristi. Las y los asambleístas constituyentes del Ecuador, que construimos y aprobamos la Constitución de la República del Ecuador, ratificada democráticamente por el soberano en referéndum, reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza, a la Pachamama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, como herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo. Y con un profundo compromiso con el presente y el futuro, decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el summum causae, una sociedad más justa que respeta en todas sus dimensiones la dignidad de las personas y las colectividades. Un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana, sueño de Bolívar y Alfaro, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra. Manifiesto a la ciudadanía ecuatoriana. Las y los asambleístas constituyentes de Montecristi, quienes tuvimos el altísimo honor y responsabilidad de elaborar y proponer al pueblo ecuatoriano para su aprobación el articulado de la Constitución de la República, hemos decidido pronunciarnos en torno a la próxima consulta popular convocada por el presidente constitucional de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés. Iniciamos recordando al país que la Asamblea Constituyente instalada en Ciudad Alfaro, Montecristi, fue el mayor espacio de diálogo político que haya existido en la historia de nuestra patria. Innumerables delegaciones de compatriotas llegaron hasta Montecristi para exponer sus sueños y propuestas en todos los ámbitos de la vida política, económica, social, ambiental y cultural de nuestro país. Las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, las adultas y adultos mayores, las personas con discapacidades, los trabajadores, los servidores públicos, los hermanos migrantes, los campesinos, los agricultores y ganaderos, los comuneros,
las comunidades, conglomerados de movimientos y organizaciones sociales, pueblos y nacionalidades, todos y todas. Una síntesis del país estuvo en Montecristi. Fue así que entre miles de voces y siglos de historia se construyó el mayor pacto político que tenemos los ecuatorianos, la Constitución de Montecristi. Defender y hacer cumplir nuestra Constitución. Con la Carta Magna recuperamos la soberanía como la esencia del Estado para la construcción de una patria para todos, pues la soberanía radica en el pueblo como máxima autoridad y expresión popular, con lo que se obliga a los gobiernos a tomar decisiones de manera participativa, siempre privilegiando a los intereses del pueblo ecuatoriano. Definimos el Ecuador como un territorio de paz, un país libre de cultivos y semillas transgénicas. Reconocimos que el ser humano es el sujeto y fin de la política económica. Reconocimos los derechos de la naturaleza y el derecho del humano al agua como fundamental e irrenunciable. Establecimos que la integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe, que será un objetivo estratégico del Estado. En resumen, delineamos el camino para garantizar las condiciones necesarias para alcanzar el buen vivir o suman causae, en paz y en armonía con la naturaleza. Nuestra Constitución pone especial énfasis en preservar el derecho del pueblo a la participación como un elemento sustancial de la construcción de la vida democrática, asegurando su protagonismo en la toma de decisiones, planificación y gestión de asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado, la sociedad y sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano, quedando inscrito este actuar en el escenario de Montecristi. Esta Constitución es la que también nos dice en su artículo 424 que ella es la norma suprema. En los artículos 441, 442 y 443 marca el debido proceso para modificarla a través de una enmienda o reforma, estableciendo que una de las formas de modificación es a través de una consulta popular, como lo indica el artículo 104. Comillas, la presidenta o presidente de la República dispondrá al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular sobre los asuntos que estime convenientes. Cierro comillas. Nuestro respaldo a la consulta popular como forma de consolidar el poder ciudadano. Con observancia y cumplimiento de lo prescrito en la Constitución de la República, las y los asambleístas constituyentes de Montecristi manifestamos nuestra defensa y apoyo a las prácticas y acciones democráticas que se vienen gestando a favor de la participación ciudadana y en función de la construcción del poder ciudadano. Creemos indispensable hacer un llamado a los distintos actores políticos para que, direccionados por la Constitución que hoy nos rige, sepan participar del diálogo nacional de manera honesta, transparente, con espíritu fraterno y con una visión de bienestar común, recogiendo la experiencia de participación vivida en Montecristi como paradigma de construcción dialógica y colectiva de nuestra patria. Por todas estas consideraciones, respaldamos la convocatoria a consulta popular formulada por el presidente constitucional de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés, a la vez que asumimos el compromiso de aportar con nuestra participación directa como asambleístas constituyentes de manera decidida y positiva en este ejercicio legítimo de democracia directa. Para constancia de lo actuado, firmamos en la unidad de acto, hoy miércoles 8 de noviembre del 2017. Aguirre Gorky Dimitrov, Andino Mauro Edmundo, Andrade Trajano, Antonio Lara, Arboleda Amanda Guadalupe, Benavides Zoila Teresa, Tola Ana Beatriz, Borja Gustavo Diego, Cabezas Carmen Irina, Calle María Augusta, Calvas Jorge Eduardo, Carrión María José, Coca Denis María, Columba Cuji Franklin, Gómez María Elena, Grefa César Neptalí, Guamangate Luis Gilberto, Guillermo Elías Tuma, Héctor Netalí Terán, Játiva Mario Francisco, López Nelson Fernando, Palacios María del Rosario, Mazaquiza Vicente, Mendoza Manuel de Jesús,
Morocho Margarita Graciela, Moser Ana Elena, Edison Narváez, Nicola Gerardo, Orrala Osvaldo Edgar, Pazmiño María Dioselina, Picoita José Gregorio, Puente Franklin, Quesada Gabriela Belén, Rivas Guido Hugo, Rivera Rommel Eduardo, Roca Hilda Dolores, Rodríguez César Patricio, Rodríguez Edgar Iván, Salazar Luis Fernando, Segovia María Isabel, Sotomayor Fanny, Vega Juan Fernando y Ricardo Zambrano. Estimado compañero presidente, procedo a hacer la entrega del manifiesto a su persona. Muchísimas gracias al ex asambleísta constituyente Gorky Aguirre. En tercer lugar, intervención del señor presidente constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés. Bien. Compañeros, esas asambleístas que me acompañan en la mesa directiva, queridas amigas, queridos amigos todos, señores periodistas. La verdad es que me llena de entusiasmo el conocer, el saber de que aquellos que tuvieron esos sueños, esas esperanzas, esas ilusiones, esos deseos de que se cumplan definitivamente todas las aspiraciones de un pueblo ecuatoriano que había sido postergado, ladeado, abandonado, maltratado, se vuelvan realidad. ¿Recuerdan ustedes cómo seguimos a ese joven que en un inicio manifestó estar comprometido absolutamente con todo aquello? Ahí confluimos todos aquellos que militábamos en el centro izquierda o en la izquierda ecuatoriana, para oponernos a la candidatura de un hombre de derecha que seguramente quería tratar al Ecuador como una hacienda privada, como una hacienda propia, y así lo decíamos en nuestros manifiestos y así lo decíamos en nuestras canciones. Siempre tuvimos el propósito de hacer una nueva constitución. Una constitución que recogiera absolutamente, como lo dice el compañero, las aspiraciones de cada uno de los sectores del Ecuador para poder converger en un solo propósito: el desarrollo real, integral, con justicia, con solidaridad del pueblo ecuatoriano. Sí, estábamos llenos de ilusiones. Es por eso que el pueblo ecuatoriano mayoritariamente votó para que se haga una constitución y aprobó la constitución con el voto mayoritario. En la misma constitución rezan los mecanismos por los cuales se puede cambiar esa constitución. Pero fundamentalmente, el mejor mecanismo para cambiar una constitución no puede ser otro que el acudir al mandante, aquella persona que delega una parte de su poder en un mandatario. Delega para que el mandatario tome decisiones, pero cumpla fundamentalmente con el mandato de obedecer todo aquello que el pueblo ecuatoriano ha manifestado en las urnas al aprobar una constituyente. Sí, esa constituyente se convirtió en un referente inclusive de otras constituyentes en otras partes del mundo. Qué orgullosos nos sentíamos ese momento y nos sentimos hoy de esa constituyente. No permitimos nunca que se la manosee. Siempre acudíamos a ella para reclamar los derechos más caros y sentidos del pueblo ecuatoriano. Siempre acudimos a ella. Y transcurrieron los años en los cuales el pueblo ecuatoriano veía que se recuperaba la institucionalidad, que se recogía del barro el orgullo de un pueblo que creía que todo estaba perdido, de un pueblo que creía que no tenía derecho a nada, de un pueblo que quería que por designio divino tenía que acostumbrarse a ser el paria del universo. E inclusive nos comparábamos con los peores países del mundo. Las peores medidas coincidían casi perfectamente con el comportamiento que nosotros presumíamos del pueblo ecuatoriano. Y eso se manifestaba en muchos aspectos, inclusive en el aspecto deportivo. Y de repente vimos que volvíamos a recuperar la institucionalidad.
que las leyes se aplicaban en beneficio de los más pobres, que la justicia empezaba a reconstruirse, que la justicia empezaba a modernizarse, que los 2 o 3 millones de casos que estaban represados desde hace más de 50 años empezaban a solucionarse. Y veíamos con ilusión ese esfuerzo del pueblo ecuatoriano con la presencia de una persona que lo lideraba. Y todo transcurría así. Y el pueblo ecuatoriano nos volvió a dar su voto. Como no soy amigo de las reelecciones indefinidas, en su momento dije, no más. Promocionemos a otra persona. O sea, yo en la práctica, no es que ahora recién estoy adoptando una posición de no creer en la reelección indefinida. En la práctica, cuando pude haber sido reelegido perfectamente por el pueblo ecuatoriano, y así lo decía toda una masa, ustedes recordarán quienes acudieron al estadio del Aucas, toda una masa me reclamaba y decía que sea otra vez candidato a la vicepresidencia de la República. Y yo dije, no va más. Yo creo que hay que promocionar, aunque le dolía un poco mis palabras al actual presidente de ese momento, yo dije, no creo en las reelecciones indefinidas, creo en la promoción de valores nuevos, creo en respetar a la militancia. Y una forma de respetar a la militancia es no considerarse enviado de Dios. Pues. Ya el enviado de Dios ya perdió en las elecciones. No teníamos por qué acostumbrarnos a otro enviado divino. Y en los últimos años, yo estuve ausente, de repente vi que se maltrataba la Constitución, que empezaba a haber por parte del Ejecutivo un comportamiento algo siniestro, que aquella persona en la cual nosotros habíamos confiado, seguramente aletargado, alelado, hipnotizado por un círculo que le inducía a pensar de que era él el único que estaba destinado a mandar. Es por eso que la Constitución de Montecristi reza con toda claridad: alternabilidad, no reelecciones indefinidas. Y en ese momento todos decíamos, no reelecciones indefinidas. Inclusive el presidente decía, no a las reelecciones indefinidas. Por favor, jóvenes, prepárense para que nos archiven por inútiles, decía él. Ustedes recuerdan las palabras de él. Y no es que no se pueda cambiar de opinión. En principios no. En formas de presentar el principio tal vez, pero en principios no. Y es un principio básico de la democracia, la alternabilidad. Porque si no, no se vive en democracia. Aquellos que disfrazan de democracia las dictaduras han quedado enterrados en la historia. El caso de Stroessner, el caso de Noriega, el caso de Somoza. Ellos quedaron sepultados en la historia. ¿Por qué? Porque quisieron perpetuarse en el poder. ¿Por qué? Porque empezaron a creerse de designio divino, como que es profético. Como que la profecía decía que había de venir una persona que tenía el destino de mandarnos y nosotros de obedecer. Preveyendo esto y sabiendo de las tentaciones que suelen cercarle al mandatario, Bolívar diría, es peligroso, es inconveniente que un pueblo se acostumbre a una sola persona, a que una sola persona le gobierne. Tarde o temprano, él se acostumbra a mandar siempre y el pueblo a que le gobiernen, a ser poco menos que un guasicama, un guasipunguero de la hacienda del Estado. Y de ahí deviene la corrupción, y de ahí deviene el autoritarismo, y de ahí devienen las dictaduras desplazadas de democracia. Bolívar ya lo preveía. Y miren que él mismo cayó en la tentación. Miren que él mismo cayó en la tentación de prolongarse indefinidamente en el gobierno. Y es por eso que los últimos años de su vida las pasó bastante mal, precisamente por ese excesivo entusiasmo que le generaba el entorno de que él era una persona predestinada. La Constitución de Montecristi es como una profecía. El momento en que dice no a la reelección, es como que sabíamos
que los gobernantes podían caer en la tentación. Y es por esa razón, que algún momento alguien diría que las profecías no son para que se cumplan. Las profecías son para que no se cumplan. Porque si se habla de algo apocalíptico, si se habla de plagas, sería absurdo que el ser humano, sabiendo de que se van a venir, sería absurdo de que el ser humano, sabiendo que se va a venir la destrucción del planeta en el cual habitamos, por el excesivo consumo, por la irresponsabilidad, por la falta de solidaridad, nosotros nos conduzcamos hacia ello. Pero decía Winston Churchill que el hombre algún momento se tropezará con la verdad, vivirá de la mentira, se tropezará con la verdad, pero no importa, se volverá a levantar y seguirá mintiendo. Las profecías no son para que se cumplan, las profecías son para que no se cumplan. Y precisamente el dictado de Montecristi era una advertencia, porque sabíamos perfectamente, por experiencia histórica, que los gobernantes suelen acostumbrarse a gobernar y los pueblos, lo que es más grave, suelen acostumbrarse a ser sumisos. Y es por eso que los últimos años de gobierno de aquella persona que conducía correctamente los destinos del Estado, de repente empezaron a volverse siniestros. ¿Por qué? Porque la persona que quiere reelegirse ya no piensa en el futuro del país, ya no piensa en el devenir, ya no piensa en el que vendrá para el país en el que le ha tocado gobernar. Piensa únicamente en mantenerse en el gobierno y hacer obras faraónicas. O si no, recordemos nosotros a los incas, a los mandatarios incas, recordemos nosotros a los faraones. Había que construir obras faraónicas, que aunque no tuvieran ninguna utilidad, ahí están 3 pirámides, que son la admiración realmente de la historia, pero cuya única utilidad era rememorar la presencia histórica del gobernante. Yo no sé por qué nosotros nos empeñamos en el tema de pasar a la historia. Algún momento Blasco Peñarera me dijo, Lenín, en una reunión de la Cámara de Comercio, me dijo, Lenín, ¿cómo quisieras pasar a la historia? Yo le dije, ¿quién te ha dicho que quiero pasar a la historia? ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Quién te ha dicho que quiero que me recuerden? Si la felicidad del ser humano es hacer lo que debe hacer y ojalá luego le olviden. No se puede montar todo un aparato de museo únicamente para la memoria de una persona. No se puede hacer obras faraónicas cuando no hay alcantarillado, cuando no hay agua potable. No se puede hacer plataformas económicas que nadie quiere pasarse allá. No sé si saben ustedes que las instituciones no quieren pasarse allá por la incomodidad, por la dificultad de acceder. Y dicen que para pasarse primero están aprendiendo a nadar. Entonces, compañeros, se vuelve siniestro el poder. Empiezan a espiarse entre ellos mismos. Empiezan a poner cámaras para grabar al amigo, al compañero, al integrante del buró que viene a visitarme, graba cámaras para grabarle y después poder extorsionar. Porque yo no concibo, francamente no concibo, cómo podemos nosotros obsesionarnos, obcecarnos en tratar de defender a personas que están vinculadas con la corrupción. Todo el pueblo lo sabe, el pueblo lo evidencia con claridad, el pueblo no es tonto, no insultemos la inteligencia de la gente, no insultemos la inteligencia de los ciudadanos. El pueblo es inteligente, sabe perfectamente quién quiere servirlo y quién no, quién se ha corrompido y quién no se ha corrompido. El pueblo lo sabe. Y a pesar de eso, hay por parte del exmandatario y por parte de cierto grupo de compañeros que seguramente obnubilados por la posibilidad de un poder futuro, en vez de dedicarnos a generar nuevos liderazgos, nuevos compañeros, así como lo que soñamos hace 10 años, que después de transcurridos 14 años tengamos ya 3, 4, 5, 10, como cualquier movimiento decente del mundo. No solamente un líder. Puede el líder estar presente,
Todos los movimientos lo tienen, pero el líder debe ser lo suficientemente generoso de espíritu como para poder delegar en otra persona esa responsabilidad. Por respeto mínimo, por respeto elemental. Y de repente me enteré que se había metido en la Corte Constitucional una enmienda para ampliar derechos. ¿Para ampliar derechos? ¿De quién? De él, pues. No del pueblo ecuatoriano. No del conjunto de ciudadanos que conforman Alianza País, que estaban deseosos de poder participar y poder aspirar con todo derecho a una alta magistratura. Creo que es perverso, creo que es indigno el meter una reforma constitucional, una enmienda constitucional que me favorece a mí mismo. Y si quiero hacerlo, y si quiero cambiar en algo que me beneficia a mí mismo, como enmienda constitucional, lo menos que habría que hacer, no podría hacer menos, es de ponerlo en consideración del pueblo ecuatoriano. Y eso es lo que se le pidió, que ponga en consideración del pueblo ecuatoriano, pero lo puso en consideración de los compañeros asambleístas, casi forzándolos. ¿Por qué? Porque nadie quería enojarse con el líder. Pero eso es más o menos como que tú, por favor, no lo tomen en el sentido literal, como que tú eres el gerente de la fábrica y vas del empleado y le pides una firma para subirte vos mismo el sueldo. O que en la casa, a lo mejor vas donde la persona que sirve en tu casa y le pides una firma para poder llegar los viernes un poco más tarde. Miren ustedes, compañeros, eso es perversidad. No se puede hacer esas cosas. No se puede forzar a los compañeros que lastimosamente, para no ofender al líder, estamparon su firma. Dieron su voto. No se puede actuar así. No puedo yo presionar a los compañeros. Y ahora, los asambleístas. ¿Quiénes son ahora asambleístas que seguramente están presentes acá? Entre esos María José. Sabe perfectamente que de mi parte, compañeros, María José, ¿algún asambleísta ha recibido una llamada del presidente de la República? Nunca, nunca, compañeros. Para respetar su decisión, para respetar su voto. Y eso no significa que no podemos conversar. Y cuando vienen los asambleístas y nos visitan, siempre les pido sus opiniones. Ayer hablaron todos, absolutamente todos. Un momento, pero todos. En los cuales manifestaron su forma de interpretar la situación actual. Al mismo tiempo que nos daban el respaldo, al igual que lo han hecho ustedes, personas que conservan ese espíritu maravilloso de libertad, de espíritu libérrimo de un pueblo que jamás ha aceptado ser subyugado. Ahí está la revolución de las alcabalas, ahí está el 10 de agosto, ahí está el 2 de agosto, ahí está el 24 de mayo, ahí está el 9 de octubre, el 3 de noviembre. Este pueblo no acepta ser subyugado, le gusta tomar sus propias decisiones. Es por eso que nosotros hemos puesto en consideración del pueblo ecuatoriano, sin forzarlo, porque yo podría igualmente acudir a la Corte Constitucional y ponerle enmienda. Y seguramente también tendríamos los votos en la Asamblea Nacional, pero no. Es un tema delicado. Si el pueblo ecuatoriano desea tener una persona que lo gobierne permanentemente, es responsabilidad del pueblo ecuatoriano. Pero yo no puedo ser tan irresponsable de no poner en consideración del pueblo ecuatoriano una enmienda a ese espíritu maravilloso que albergó Montecristi. Pero además hemos agregado otras preguntas, entre las cuales, para ampliación de derechos, creo yo, ya vamos, que no vengan los vivos a hacerse lo que no hay una norma, lo que no hay un reglamento, ya lo vamos a reglamentar. Ya vamos a poner condiciones estrictísimas para aquellos que sean candidatos, ya sea del Consejo de Participación Ciudadana transitorio o del definitivo, que para ampliar los derechos no
lo decidirá el presidente, como antes se hacía. No sé si ustedes se acuerdan que había un senador por las cámaras de comercio, un senador por la agricultura, no, señor, no, señor. Y así se armaban las mayorías generalmente conservadoras y liberales. Ustedes recuerdan, así se armaban las mayorías. Y así mantuvieron subyugado a un pueblo que no atinaba. ¿Cómo? Mediante la ley, volver a recuperar su capacidad de decisión. Entonces, compañeros, nosotros, el momento en que estamos manifestando que habrá condiciones, créanme ustedes, que habrá condiciones exigentísimas para poder nominar a ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Y para el definitivo, igual, al mismo tiempo que la condición de ganar unas elecciones, que es lo único que da derecho a la gente a poder gobernar. El Consejo de Participación Ciudadana será electo por voto popular. ¿Qué más ampliación de derecho? ¿Qué más ampliación de derecho? Es peligroso que un Consejo de Participación Ciudadana quede en el aire, que no se sepa exactamente, que el pueblo no sepa exactamente cómo se le designa. Porque no se olviden que el Consejo de Participación Ciudadana elige y controla a todas las funciones del Estado. Las controla. Y es por eso que el pueblo ecuatoriano está decepcionado. Habrán faltado recursos económicos, recursos administrativos, recursos humanos. Es verdad, puede ser que sí. A lo mejor no se tomó mucho en consideración el apoyar a ese Consejo de Participación Ciudadana, que tiene buena gente. No es que la gente del Consejo de Participación Ciudadana sea mala gente, es buena gente. Pero las circunstancias, al igual que a los legisladores de ese tiempo, les llevaron a actuar de una forma que dejaba bastante que desear en cuanto a la nominación de las autoridades de control. Y es por eso que nominaron a una persona que luego demostró no haber satisfecho la confianza de los ecuatorianos, como el excontralor Carlos Poli. Entonces el pueblo quiere tomar su propia decisión, quiere hacer un seguimiento real, efectivo. En primer lugar, nominando, delegando su poder, porque es el pueblo el que debería dominar al contralor, al fiscal y todo lo demás. Pero para evitar todo un enjambre, toda una maraña, toda una telaraña de decisiones que nombre, al igual que nomina, al igual que elige a un legislador, al igual que elige un alcalde, cualquier autoridad local, y al igual que elige un presidente y un vicepresidente, lo elija con su voto. No existe nada más soberano que el voto de los ecuatorianos. No hay nada más soberano que el voto del mandante. Y luego, ese Consejo de Participación Ciudadana, ahora sí, nombrado por el pueblo, elegido por el pueblo, habrá un seguimiento como un catón exigente a las acciones que lleve el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora sí será un Consejo de Participación Ciudadana que corresponda a la voluntad del pueblo. Decía yo que se volvió siniestro la última etapa con el único propósito de elegirse. Y si es que no se lanzó a la candidatura era por una razón, y ustedes la saben. Es la misma razón por la cual, no quiero ser grosero, diciendo suplicante, pero me insistió 2 horas en Ginebra porque yo no soy amigo del poder. Les confieso, no soy amigo del poder. No me gusta. Así como hay gente que le gusta, a mí no me gusta. Pero creo que si a un ciudadano le corresponde históricamente estar en un puesto, debe hacerlo como yo lo hice cuando fui vicepresidente, entregarme con cariño, con devoción, con responsabilidad, con lealtad. Fui leal, pero el momento en que me quieren quebrar un principio, por favor que no me reclamen lealtad. El momento en que me quiebran un principio, por favor que no me reclamen lealtad. El momento en que me dicen proteja a la gente corrupta, no me reclamen lealtad, por favor. El momento en que me dicen quebramos un principio fundamental de la democracia como es la alternabilidad o la alternancia,
en eso hay todavía un debate. No, me reclamen lealtad. Yo sí reclamo lealtad. Reclamo lealtad que desde el primer minuto de mi gobierno no me fue entregada. Empezaron a criticarme todo, desde el primer instante. Hasta se enfermaron por lo que había dicho que no era nada del otro mundo. Únicamente había dicho que no voy a hacer las sabatinas porque no tengo la capacidad pedagógica del expresidente. No tengo ni la actitud ni la aptitud como para pasarme 4 o 5 horas con la gente, la mayoría bostezando, diciéndole lo que pienso, independientemente de lo interesante, independientemente, por favor, y lo digo, de lo interesante, yo siempre las veía, de lo interesante que podía ser la exposición. Era una exposición interesante. El expresidente era un buen académico. Lastimosamente un economista que en la práctica demostró que su teoría no podía transformarse en realidad. Porque un economista sabe perfectamente cómo administrar un Estado y cómo dejar una mesa servida, pues, para que el nuevo gobernante tenga la posibilidad de salir adelante. La mesa servida son 10.000 millones de dólares anuales el próximo año y luego anuales para pagar el servicio de la deuda. Es decir, presupuesto de educación, de seguridad y defensa y presupuesto de salud. Los 3 principales presupuestos juntos no dan esa cantidad. Por favor, que no nos vengan a decir que han administrado con eficiencia el Estado. Administraron con eficiencia mientras hubo dinero. Ahí no es muy difícil. Claro, mientras hay bastante dinero es fácil administrar. Y todos lo saben por las instituciones, por las casas que ustedes administran, saben que una cosa es administrar una institución o una casa o una empresa el momento en que hay mucho dinero y otra cosa es administrar cuando el dinero escasea. Ese momento, si te das cuenta lo berraca que puede ser una mujer que administra una casa, el momento en que el marido pierde su empleo. Ese momento sí se sabe uno cómo hace de forma empírica una persona para volverse de la noche a la mañana la mejor economista del mundo, que es el ama de casa el momento en que los recursos empiezan a faltar. Y no sé de dónde, pero siempre tiene el hijo la leche, siempre tiene el hijo el pan. Pero cuando faltó, la única alternativa, el endeudamiento, un endeudamiento agresivo, inmenso. Vuelvo a recalcar, 10.000 millones de pago de deuda. Y el día de ayer conversaba con los empresarios y les decía, por favor, pues alguien tiene que pagar esta deuda. Que hay que cobrarle a los que se robaron. Hay que cobrarle a los que se robaron. Por favor. Estamos siguiendo la ruta del dinero, no es que desde la noche a la mañana. Además, cuando encontremos el dinero, es difícil repatriarlo. ¿Por qué? Porque los paraísos fiscales precisamente viven de ese dinero. Su desarrollo se hace en base a ese dinero. Es un dinero que por su origen no cobra intereses, a veces paga, porque tengan el dinero allí. Entonces no es difícil repatriarlo. ¿A quién le cobramos? ¿A las empresas corruptas y corruptoras? ¿A ellas les cobramos? Si es que tenemos dinero de ellos acá, es posible que sí. Pero si es que no tenemos dinero, ¿a dónde vamos? Al país de ellos. A cobrarles el dinero, habrá que hacer la gestión. Pero que por favor no me vengan a decir que eso se hace de la noche a la mañana. Eso es un camino largo, 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 largo. O si no, miren ustedes la cantidad de esfuerzo que nos está costando repatriar a la gente corrupta. Los mismos países no quieren repatriarlos. Y por una razón no quieren repatriarlos, pues, porque ese dinero que ellos tienen allá lo necesitan para su desarrollo, pues. Entonces la cosa está clara. ¿Quién tiene que pagar? ¿Quién tiene que pagar esa deuda? La gente que más tiene, pues. La gente que más tiene. Centenares de empresarios que vendieron muchísimo, inclusive al gobierno, en las épocas de vacas gordas. Y ahora que estamos en las épocas de vacas flacas, pues hay que ajustarse cinturón y hay que pagar impuestos. Hemos procurado ser extremadamente mesurados en los impuestos, pero lo que sí hemos cumplido es la palabra que corresponde a lo que somos, gente socialista, de no afectarle absolutamente nada al bolsillo de los ecuatorianos. Entonces, ¿qué se me reclama? El diálogo.
el diálogo. ¿Desde cuándo es prohibido dialogar? Parecería más o menos una de las disposiciones dadas por el barón de Carondelet en el tiempo de la colonia, en el cual era prohibido reunirse 4 o 5 personas y era prohibido conversar en voz baja. No, compañeros, no, eso no es democracia. Uno tiene que dialogar. Yo he dialogado con todos, con casi todos, la verdad. Con casi todos, la verdad. Estaba dialogando con el conjunto de candidatos que lo habían sido en la ronda anterior, democrática anterior. Pero de repente dije no. Y estaba alternando con organizaciones sociales. Y después dije no, paremos un poco los candidatos y vamos a dedicarnos a aquellos que son más y a aquellos que representan más al pueblo, que son las organizaciones sociales, y con esas empezamos a dialogar de forma más constante, de forma más frecuente. Dialogar, ¿malo desde cuándo acá? Dialogar es malo. Si lo hermoso de la vida es la diversidad. Y así como existen diversidad de tonos raciales, de música, de folclore, de paisaje, naturaleza, fauna, flora, clima. Existe también diferencia de forma de pensar. Es por eso que tú lees un libro, porque si es que ya estuvieras consciente de que sabes todo, no necesitarías que una persona que piensa diferente a ti escriba un libro, y no dialogarías con él el momento en que lo abres y el momento en que empiezas a leer su contenido. Y ese momento que ves, a lo mejor te provoca rechazo. A lo mejor dices qué ideas tan absurdas, pero te enriquecen. ¿Por qué? Porque al terminar siempre tienes la sensación, como decía Miguel de Cervantes, no hay libro malo que no tenga algo de bueno. Y en alusión precisamente a aquellos que piensan distinto, a aquellos que piensan diferente. ¡Qué maravilloso! Imagínense lo que sería un matrimonio en el cual marido y mujer piensen exactamente igual. Terminarán matándose en una semana, pues. Si lo bonito es que haya pensamiento diferente, que alguien piense distinto a mí para poder enriquecerme. No es el pensamiento igual el que me enriquece, es el pensamiento diverso, diferente. Las variaciones de la verdad son las que lo hacen diferente. En la búsqueda permanente que tenemos todos de una verdad absoluta, que nunca la encontraremos, es un paradigma que nunca lo hallaremos. La verdad absoluta no existe. Lo que existen son verdades relativas. Y la única forma de hallar la verdad relativa no es pensar que uno es el absoluto, que uno es el supremo, que tiene la última palabra. La forma de encontrar la verdad es inteligenciarse de otras personas mediante un sistema que cuánticamente se llama la racionalidad múltiple, para poder enriquecer el pensamiento que tengo. Que porque les entrego la casa que fue siempre de los indígenas, la casa que le entregó, creo que Rodrigo Borja, les entregó una casa a los indígenas. Y por alguna razón especial, por esas cosas siniestras, esos recovecos, esos laberintos judiciales, se les quita. Y sale el decreto de que se les quita esa casa. Pero se les quita esa casa y los indígenas siguieron ahí siempre. O sea, no se tuvo ni siquiera la valentía de sacarlos. ¿Para qué armarse un conflicto? Yo había dicho en una carta hace más de un año, en la cual especificaba lo que yo pensaba con respecto a nuestra relación con organizaciones sociales, con ecologistas, con indígenas, y decía que hay que volver a traer, al igual que estamos haciendo ahora, a aquellos que han ayudado a generar este proceso, aquellos que son base del proceso. Un gobierno no puede pelearse con todo el mundo, pues. Cuando yo fui candidato, la confrontación era terrible, la animadversión era terrible, la gente estaba polarizada de una forma, de una estoicidad que no salía de ese esquema, solo por el odio que se había generado de unos y de otros. Miren ustedes, han transcurrido 5 meses y los ecuatorianos hemos recuperado la paz. Hemos recuperado la paz. Se han reconciliado hermanos, se han reconciliado padres y madres con los hijos.
con los hermanos, con los compañeros de trabajo, con los amigos. De repente la gente empieza otra vez a reconciliarse, a pedirse disculpas por haber sido tan tonto de pelearse por un político. No se peleen nunca por los políticos. No valen o no valemos. No valen la pena. No valen la pena. Es por eso que yo siempre repito la frase de Mark Twain. A los políticos hay que cambiarlos con frecuencia, como los pañales. Y por la misma razón, por las cosas que dejan haciendo ahí. Por eso es necesario cambiarlos con frecuencia, para que nuevas ideas frescas, ideas renovadas, ideas creativas, ideas innovativas alimenten a un nuevo gobierno. Compañeros, eso es lo que yo pienso. Además de la pregunta del cuidar la naturaleza, del impedir que queden indemnes aquellos que han abusado de niños y también impedir que queden indemnes y que vuelvan a ejercer públicos, ejercer cargos públicos o conservar sus riquezas, los corruptos. Para que no pase como pasa ahora. Ahí tenemos centenares de corruptos, miles a lo mejor de corruptos, que vuelven después con el beneficio de los años, a presentarse de repente como grandes empresarios, como grandes inversionistas. Claro, ya cuando nadie los persigue, ya cuando han quedado aparte, ajenos, sacados la tarjeta roja de la política, ya nadie se interesa por ellos, ese momento vuelven todavía a pontificar, a aconsejarnos acerca de lo que hay que hacer con la política, con la economía y con la administración del Estado. Si creyeron que cuando elegían este presidente, elegían un títere que iba a cumplir con la promesa que hice yo de cuidar a los compañeros. Es que cuidar a los compañeros es una cosa, pues. Cuidar a los compañeros significa que si es que no tienen ninguna culpabilidad, hay que cuidarlos, no faltaba más. Y hay que seguir garantizando, como lo he hecho yo, porque ustedes no me habrán oído jamás mencionar una culpabilidad. La gente dice, está luchando contra la corrupción. No. La mejor lucha contra la corrupción es dejar que las funciones de control hagan su tarea, hagan su deber. Pero estar atento, como todo el pueblo ecuatoriano, a que se haga esa tarea de forma eficiente. Ese es el espíritu de Montecristi. Ese es el espíritu de aquellos que un día le dijeron con su voto, sí, sí, esa es la Constitución que queremos que nos rija. Esa es la Constitución que queremos para 300 años, esta. Así como la Constitución de los gringos, tienen una sola Constitución. Nosotros también, esa Constitución de Montecristi, definitivamente, es una Constitución, muchos lo han dicho, garantista de derechos. Es posible que sí, pero ¿por qué no habría de ser garantista de derechos con el pueblo ecuatoriano? No faltaba más. Pero si los beneficiarios mayores de todo lo que se hace en el sector empresarial y en el sector gubernamental deben ser ellos, los más pobres del Ecuador. Y a ellos les estamos dedicando el programa Toda una Vida, que se han empeñado, claro, como no hemos hecho propaganda, no sé si han dado cuenta que no ha salido ninguna propaganda del gobierno, no hay propaganda del gobierno, no hay propaganda, 5 meses sin propaganda del gobierno. Estamos haciendo las cosas calladas. Claro que si es que no se cacarea, no se ha puesto el huevo para los críticos, ¿no? Que si es que no se cacarea como antes, todos los días, a cada hora, no se ha puesto el huevo. No. Estamos construyendo miles de casas. Ya se van a empezar a entregar las casas. Ya empezamos a entregar pequeños barrios. Pero ahora las decenas de miles de casas que estamos construyendo se van a entregar en el transcurso de los 2 o 3 próximos meses. Y el médico de barrio. Y los miles y miles de ancianitos que ahora reciben una pensión mensual y seguro social sin ninguna. Eso no lo propagandizamos. No hemos cacareado. Porque estaba consciente yo de que era mejor hacerlo que comunicarlo. Pero ahora me dijeron no. Los asesores políticos que siempre te hacen meter la pata. Yo francamente me hubiera gustado terminar sin ningún tipo de publicidad. Y que el pueblo mismo se entere mediante la comunicación, mediante el pequeño espacio que me doy todos los lunes para comunicar al pueblo de lo que estamos haciendo y de lo que está pasando. Pero vamos a empezar a comunicar. Y nos vamos a enterar de que el Ecuador
ha rescatado en casi 200 puntos la credibilidad, el riesgo país. Que ese momento cualquiera nos quiere dar un crédito, caro, porque todavía hay desconfianza en el país, pero ya no tenemos necesidad de, para pedir un crédito, embargar el petróleo, hacer preventas petroleras. Es posible que algo nos tenga, pero nosotros estamos cuadrando las cuentas y vamos disminuyendo el déficit fiscal. Y el presupuesto abultado de 32.000 millones de dólares lo hemos reducido a 30.000 millones de dólares. Que no digan los empresarios que no hemos puesto nuestra parte. Nosotros hemos puesto más que ellos. Hemos puesto más que ellos. Más que lo que estamos pidiendo que ponga el sector empresarial para salir juntos adelante. Estamos practicando un decreto muy rígido de austeridad. Ocupamos poco banquetes, artistas, ocupamos poco. ¿Por qué? Porque en los tiempos malos, así como hace la mujercita en su hogar, hay que ahorrar. Y de repente tenemos ya financiado el presupuesto del próximo año. Y seguramente financiado el presupuesto del próximo año y rebajando el gasto fiscal a tal punto de que pensamos entregar en el año 21 el gobierno al joven nuevo que venga a hacerse cargo del gobierno, pensamos entregarle nosotros una mesa servida, con un déficit fiscal inferior a los 2.000 millones de dólares, que es perfectamente manejable, y las cuentas pagadas, porque mientras más raspas la olla, más encuentras deudas. Pues debemos a las 100.000 vírgenes, no son 15.000, 11.000 vírgenes creo que son. A todo el mundo, pero vamos a salir. Lo importante, ecuatorianos, es que con el espíritu de Montecristi, con ese espíritu de solidaridad que debe existir por parte del sector empresarial, con el espíritu de responsabilidad y corresponsabilidad que corresponde a un pueblo, vamos a salir adelante. Yo les agradezco muchísimo por este apoyo. Perdónenme por haberme extendido, es que no nos hemos visto hace 10 años. Yo les agradezco muchísimo por este apoyo y estoy consciente que el resto de compañeros, sin duda, con su corazón, están aquí. Hay algunos que por alguna vanidad especial de ellos, qué sé yo, no quiero ser parte del bulto, yo soy persona especial. No hubiera tenido problema, no hubiera sentado acá y yo hubiera pasado allá. Por favor, abandonemos egos, abandonemos vanidades. ¿De qué sirven? ¿Para qué sirven? Para ridiculizarnos a nosotros mismos. Seamos humildes, pero seamos humildes con mesura, porque hasta la humildad es pecado, cuando se la practica en exceso, en extremo. Por eso lo que yo decía es que algún momento sueño con tener un puesto. Cuando sea expresidente ya, sueño con tener un puesto. Cuando se designe al próximo candidato a la presidencia de la República, mi puesto debería ser la última grada del estado de Araucas. Ese es el mejor puesto que puede tener un ecuatoriano. El mejor puesto, la última grada del estado de Araucas. Porque algún momento, yo sueño con ser expresidente. Lo único que me falta es construirme un ático en la casa para poder seguir diciendo que quiero muchísimo al pueblo ecuatoriano y que le deseo toda la felicidad del mundo. Gracias a ustedes por su apoyo y gracias por haber venido. Muchísimas gracias, señor presidente, por sus palabras. Y para concluir esta ceremonia vamos a realizar una fotografía del recuerdo con el señor presidente en la parte de atrás, los asambleístas constituyentes, nos vamos a ir ubicando. Las damitas adelante, las señoras por favor, los caballeros atrás, los más altos más atrás. A las 12:23 concluye este evento liderado por el presidente Lenín Moreno Garcés en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, con la presencia de un grupo de ex asambleístas que formaron parte de la constituyente de Montecristi, que se reunió entre el 30 de noviembre del año 2007 y el 25 de julio del 2008, que redactó la constitución que actualmente nos rige, integrada por 444 artículos, y que en esta jornada, entre
entregaron un manifiesto al primer mandatario ratificando el denominado espíritu de Montecristi, es decir, comulgando con el discurso generado por el presidente de la República en torno a recuperar los conceptos que llevaron a la redacción de una nueva constitución que está a portas de cumplir una década de vigencia y, por cierto, recuperar algunos de esos elementos a partir de la consulta popular que ha merecido el respaldo por parte de este grupo de exasambleístas constituyentes. En primera instancia intervino la legisladora María José Carrión, quien es actual asambleísta de la provincia de Pichincha, presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que fue parte de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Posteriormente, el exasambleísta Gorky Aguirre hizo lectura del manifiesto que ha sido suscrito por este grupo de constituyentes y finalmente la intervención del presidente Lenín Moreno, quien en la parte central de su alocución ha ratificado la postura que lo llevó a formular los planteamientos expresados en 5 preguntas relacionadas con eventuales modificaciones a la Constitución de la República y 2 más que podrían traducirse en temas de política pública o de reformas de carácter legal, poniendo énfasis en su oposición a la denominada reelección indefinida o postulación sin límites que fue incorporada por la Asamblea Nacional durante la aprobación de las enmiendas constitucionales el 3 de diciembre del año 2015, que comenzó a regir pocos días después. Y claro, también justificando su decisión de cesar al actual o de proponer la cesación del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la integración de un consejo transitorio y que el futuro consejo definitivo sea elegido por la vía de las urnas, por la vía del voto popular. Básicamente por ahí estuvo la parte central de la alocución del presidente Lenín Moreno en defensa del contenido de la consulta popular. La ampliación de estos y otros temas más adelante a partir de las 13 horas en su noticiero ciudadano bajo la conducción de Ámbar de Pérez. Nos despedimos y les deseamos un buen resto del día. Teleciudadana presentó